El concepto y la vivencia de la iluminación. Jacobo Grinberg. Los seres humanos hemos tenido la suerte y el privilegio de vivir los últimos decenios del siglo XX. Asistimos a un espectáculo maravilloso en el cual todas las tradiciones místicas que durante siglos guardaron sus técnicas y descubrimientos ocultos, súbitamente han decidido exponerlos a la luz pública. Una verdadera migración de maestros del Oriente cercano y lejano se han establecido en tierras europeas y americanas, fundando centros de desarrollo de la conciencia, institutos de investigación y lugares de retiro en los cuales se puede aprender lo que antes era solo privilegio de muy pocos discípulos escogidos. Obras y tratados conteniendo las técnicas más sofisticadas de autoconocimiento se traducen a los idiomas occidentales y se ofrecen cursos, conferencias y discursos dictados por los más renombrados representantes de todas las tradiciones, exponiendo y divulgando sus secretos. La conciencia colectiva parecía haber alcanzado un nivel de madurez suficiente como para merecer tales regalos, o estar en tal peligro de perder su esencia y con tanta necesidad de recuperarla que el espíritu decidió romper todo bloqueo, obligando a sus más excelsos representantes a perder su timidez y consideraciones exclusivistas. Junto con esta avalancha de conocimientos expuestos, la ciencia ha descubierto paradojas que han obligado a sus genios a penetrar un modo de pensamiento y una lógica que antes estaba prohibida y que los acerca a la vivencia del iluminado. Por si esto fuera poco, la tradicional supremacía masculina se ha tambaleado y una igualdad sexual, anudada a una penetración del espíritu femenino, comienza a modificar la forma de ver el mundo y la realidad. Sometidos a este bombardeo psíquico, los seres humanos de las postrimerías de este siglo nos hemos vuelto más sensibles a las realidades espirituales y además comenzamos a ser incapaces de negar su existencia. Un verdadero despertar se ha posesionado de la humanidad y el dolor del alumbramiento se manifiesta en múltiples formas. Falsos profetas y dignatarios de un conocimiento metafísico de tercera categoría han querido aprovecharse de la coyuntura en la que vivimos y nos han confundido con su énfasis en los poderes y en las ganancias de un supuesto espiritualismo, que justamente se ha denominado materialismo espiritual. El verdadero sentido de nuestro despertar no es ni la confusión ni el dolor, sino probar el sabor de nuestra verdadera naturaleza, el sabor de la iluminación. A esta, los budistas tibetanos la llaman la joya que satisface todos los deseos. El concepto de la iluminación. Un discípulo se quedó dormido y soñó que había llegado al paraíso, pero para su asombro vio que allí estaban sentados el maestro y los demás discípulos absortos en la meditación. ¿Y esto es la recompensa del paraíso?, exclamó. «Sí, es exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra». Entonces oyó una voz que exclamaba: «Insensato, ¿acaso piensas que esos que ves meditando están en el paraíso? Pues bien, es justamente lo contrario. El paraíso está en ellos». Anthony de Melo. La iluminación no es un lugar geográfico o un evento externo. No requiere de parajes especiales o de aislamiento. Más bien, acontece cuando la realidad es percibida sin filtros ni descripciones intermediarias. En realidad, con mayúscula, se refiere a nuestra naturaleza original, la cual parecería ser igual a la que se encuentra en el fundamento de toda manifestación. Cuando un niño nace, su percepción no se encuentra estructurada. Tanto sus padres como la comunidad y la escuela se encargan de conformar su percepción de acuerdo con los moldes establecidos.
Aquellas formas de sentir y ver el mundo que son aceptadas por la sociedad son recompensadas, y las que no se ajustan, las que se oponen o contradicen a las normas comunitarias, son castigadas. Poco a poco, y en el lapso que dura años, el niño aprende a permanecer en el estado que se le ha impuesto y a negar o reprimir las formas de ser cuya manifestación se ha castigado. Cuando este proceso se completa, la realidad y el sujeto que la percibe se separan, y en lugar de una percepción fresca y directa de la realidad, ésta se filtra utilizando una descripción del mundo. Esta descripción no solamente limita la percepción, sino que la transforma y acomoda, haciéndola congruente con las estructuras conceptuales que se han internalizado. El proceso de internalización hace innecesarios los controles externos asociados con los premios y castigos de la sociedad. El sujeto se ha convertido en un defensor y un exponente de las mismas estructuras, que ahora actúan desde su interior sin siquiera darse cuenta de ellas. En otras palabras, la realidad se confunde con la estructura y la descripción aprendida, y esta última se fija y se considera como la única válida. Se crea así un tema básico o un mito de que no se puede ver como tal, porque es él quien determina el sentir y la forma de ver. Puesto que la mayoría de los componentes de la misma comunidad han internalizado un similar mito y una parecida descripción, se sostiene esta por el acuerdo interpersonal. Sabemos ya, por los últimos descubrimientos neurofisiológicos, que los patrones de la actividad cerebral de un sujeto se transfieren a otros sujetos. El hecho de que un ser humano viva en un espacio en el cual se inscriban modos similares de actividad cerebral hace que sus propios patrones se refuercen y se mantengan. En un experimento publicado en la década de los 80, el autor de esta obra, y Roy Young, del Brain Research Laboratory de la ciudad de Nueva York, demostramos que las expectativas de un sujeto tienen acerca de la realidad que percibe y determinan cambios en su actividad, acordes con las expectativas y no con la realidad. En otros experimentos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México, demostramos que los patrones cerebrales específicos de un sujeto afectan a otros sujetos, los cuales mimetizan en su cerebro la actividad de los cerebros circundantes. Por lo tanto, la forma de interpretar el mundo modifica la actividad cerebral, y esta modificación se transfiere de cerebro a cerebro. Cuando alguien es capaz de darse cuenta de que su percepción de la realidad no es pura, sino determinada por el mito que ha hecho suyo, y puede percatarse de las características y del poder de este último, da un primer paso hacia la iluminación. El estado de iluminación implica la desaparición de todo filtro en la percepción, tanto del entorno como de sí mismo. Esta desaparición hace que no exista preconcepción ni estructura de separación entre el sujeto y la realidad. Por lo mismo, el estado de iluminación no puede describirse, puesto que trasciende el razonamiento. Si uno pudiese aniquilarse a sí mismo, aunque fuera por un instante, yo digo que aún menos que por un instante, todo sería suyo, junto con todo lo que es en sí mismo. Pero mientras que en cualquier grado tu mente está en ti o en cualquier otra cosa, sabrás tan poco de Dios como mi boca sabe del color o mi ojo acerca del sabor. Así de poco sabes lo que Dios es. La aniquilación a la que se refiere Eckhart es el mito de identidad, sostenido por las estructuras introyectadas, aquellas que confundimos con nuestra naturaleza real y que compartimos con los seres humanos, que como nosotros han sido educados en forma similar y que por lo tanto nos perciben también en forma similar. Don Juan Matus dijo: la modalidad de la época
es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben. La época determina el modo de percibir. Determina cuál conjunto de campos de energía en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía, absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Pero la iluminación no solo determina un cambio en la percepción, sino sobre todo un descubrimiento acerca de la naturaleza de quien percibe y un contacto íntimo con un sí mismo puro y libre de ataduras. El lama Lungdop dijo: Buda es el yo puro. La identidad personal sufre una verdadera expansión durante el proceso de desarrollo que desemboca en la iluminación. Generalmente nos identificamos con nuestro cuerpo creyendo que la muerte del mismo conllevará nuestra desaparición total. Esta identidad se refuerza por la percepción que los otros tienen de uno mismo. Sin embargo, esta identidad es ilusoria y no corresponde con nuestra naturaleza esencial. Jinzai Rigen dijo: acerca de mi propia actualización, estos días es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias, y en donde me encuentro no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven. Así me visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas con mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados, hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y corren sorprendidos, asustados. Se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo: ¿conocen en verdad a mí quién se viste con todas estas vestiduras? Y súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. El cuerpo, la mente, las emociones son otras tantas vestiduras del verdadero yo, el cual se viste con ellas, pero se encuentra en un lugar fuera del espacio y el tiempo, más allá de todo concepto y explicación. El contacto con quien verdaderamente somos es la iluminación. En ella no desaparece la individualidad, sino que se expande para abarcarlo todo. Todos los Budas y todos los seres sensibles no son otra cosa sino la única mente fuera de la cual nada existe. Esta mente, la cual no tiene inicio, no tiene nacimiento y es indestructible. No es verde ni amarilla y no posee forma o apariencia. No pertenece a la categoría de las cosas que existen o no existen, ni tampoco puede pensársele en términos de nuevo o viejo. No es ni larga ni corta, grande o pequeña, porque transciende todos los límites, medidas, nombres, trazos y comparaciones. Es lo que ves enfrente de ti. Comienza a razonar sobre ello e inmediatamente caerás en el error. Es como el vacío sin límites que no puede ser medido. La única mente en sí es el Buda y no existe diferencia entre Buda y los seres sintientes, excepto que estos últimos están apegados a las formas y buscan en el interior de la budeidad. Por el solo hecho de buscarla la pierden, porque implica usar el Buda para buscar al Buda y usar la mente para encontrar la mente. Aun cuando lo intenten por completo, no serán capaces de lograrlo. Ellos no saben que si pusieran un alto al pensamiento conceptual y olvidaran su ansiedad, el Buda aparecería frente a ellos, porque esta mente es el Buda, y el Buda es todos los seres vivos.
no disminuye por manifestarse en seres ordinarios y no se engrandece por manifestarse en los Budas. Juan Po. La vivencia de la iluminación. La iluminación no es una vivencia alejada de uno mismo, ni se encuentra en un territorio imposible de alcanzar. Todos, más tarde o más temprano, nos iluminaremos, porque tal estado es nuestra verdadera naturaleza. Aquellos momentos en los cuales uno recuerda quién es en realidad y se percata de la imposibilidad de definir su propio ser, son instantes en los que se prueba el sabor de la iluminación. La sensación no posee color ni sabor. No puede encontrársele forma ni geometría. Se encuentra más allá de las palabras, pero más cerca que la propia piel. No se puede limitar a la propia persona, puesto que se siente que pertenece a cualquiera y a nadie en particular. No se encuentra en ella dato o información alguna, pero al mismo tiempo su sabor es del conocimiento más amplio, el de una verdadera sabiduría acerca de la realidad.